para poder disfrutar de este mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que sé que va a traer gozo, vida, esperanza a nuestros corazones, para que de este lugar podamos ir a donde vayamos con esa dulce presencia de nuestro Dios, con ese gozo del Señor en nosotros. Quiero compartir con ustedes acerca del cristianismo gozoso. Amén. Hoy vamos a hablar del cristianismo gozoso. Nosotros decimos que somos cristianos. Amén. Amén. Todos nosotros lo reconocemos y decimos que somos cristianos por una sencilla razón. Creemos en Jesús. Somos cristianos porque creemos en Jesús. Jesús nos ha dado vida y nos ha dado una vida abundante. Amén. Eso dice la palabra del Señor, que Él nos ha dado una vida abundante. Y si es cierto, tenemos que demostrarlo. Y tenemos que demostrarlo con nuestra actitud. Es importante que cada uno de nosotros dé un testimonio fiel de quién es Jesús en la vida de una persona, de lo que hace el Señor cuando llega y hace de un corazón su habitación. Y nosotros sabemos que por la fe el Señor ha hecho de nuestros corazones su habitación y eso lo ha cambiado todo. Y este mensaje tiene como propósito que evaluemos qué estamos nosotros reflejando como cristianos. ¿Estamos nosotros reflejando el gozo de la salvación o estamos dando una pobre recomendación de nuestra fe? Cuando salimos de un lugar que decimos, estuvo regular, eso es una pobre recomendación. Pero cuando salimos de un lugar totalmente satisfechos, damos una recomendación efusiva. Me encantó todo lo que recibí allí. Me encantó lo que recibí. Me voy satisfecho. Y siempre que vamos a la presencia de Dios tenemos que sentirnos así, satisfechos, gozosos. Es importante que hoy nosotros verifiquemos qué es lo que estamos predicando con nuestra actitud. Si es el gozo de la salvación o estamos dando una pobre recomendación de nuestra fe. Cuando hablamos de gozo estamos hablando de la evidencia palpable de la presencia de Dios en una vida. Y esta es una evidencia palpable. ¿Por qué? Porque el Señor alegra nuestros corazones. Cuando nos acercamos a Dios, nuestro corazón se llena de confianza y por eso estamos gozosos. No importando la circunstancia que estemos viviendo, estamos gozosos porque confiamos en el Señor. Si yo te pregunto en este día, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú te sientes hoy? Hay personas que dicen, yo me siento muy bien, me siento bendecido, pero hay otras personas que a pesar de ser cristianos, tú le preguntas, ¿y cómo te sientes? Y te dicen, bueno, ahí... Pues ahí vamos. Exacto, mira, hasta el día está feo, ahorita llueve. Y ahora que está que todos los días a las 2:15 llueve. A muchas personas le está pasando eso, se sienten tristes. Y si te pregunto, ¿cómo te sientes? Y me dice que te sientes triste, que te sientes amargado, que te sientes... muy molesto. Eso es una gran contradicción, porque un cristiano amargado es una indudable contradicción. Tú y yo podemos atravesar por momentos duros, pero no podemos vivir en esos procesos. Tú y yo no fuimos llamados por Dios para vivir en el desierto, sino para transitar por él, para llegar a esa tierra prometida que Él ha declarado para nuestra vida. Pero nosotros no podemos permitir que esos momentos de dolor y de tristeza dominen nuestra mente. Y quizás tú me dices, bueno, pero es que no puedo evitar sentirme triste. Es que no puedo evitar sentirme así. He tratado, he orado, pero no puedo evitarlo. ¿Por qué hay cristianos tristes? ¿Por qué hay cristianos en amargura? ¿Por qué hay cristianos que están en las garras de la depresión? ¿Por qué hay cristianos que permiten que estos sentimientos, estas emociones los arrastren lejos del Señor? Yo les invito a que me acompañen al Salmo 42, versículo 1. Este es un grupo de salmos que escribieron, inspirado por el Espíritu, los hijos de Coré.
Coré fue un hombre que no se portó bien delante de Dios, pero sus hijos sí lo hicieron. Sus hijos sí honraron a Dios. Sus hijos sí fueron fieles al Señor. Y este es el testimonio que nosotros recibimos en este día, del producto de su fidelidad, que Dios habló a nuestra vida por medio de ellos. Y dice este Salmo 42, versículo 1: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios, mi alma. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de ti? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Y aquí él define cómo eran esas cosas. Yo caminaba entre la multitud de los adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias por medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado?, se pregunta. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente le alabaré, mi Salvador y mi Dios. Aquí estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte de Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y los crecientes mares. Pero dice el verso 8: cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches me entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, mi roca, clamo: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Porque estoy desanimado. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Esa es la pregunta que nos hacíamos hace un momento. ¿Por qué se entristece el Hijo de Dios? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén. Meditando en este salmo, pude darme cuenta de algo muy importante. Cuando estamos cerca de Dios, nuestro corazón se llena de gozo. Porque Él dice que cuando estaba lejos se sentía triste, que sus adversarios le causaban dolor. Pero Él una y otra vez enfatizaba: yo iré a la presencia de Dios, me presentaré delante de Él. Y cada vez que pensaba de esta manera, su corazón se llenaba con una palabra totalmente diferente al lamento que había en su corazón, que salía por su boca. Dice este verso: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios, mi alma. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir a estar delante de Él? Esta pregunta es la clave para comprender este pasaje. ¿Cuándo podré ir delante de Él? Él se está haciendo esta pregunta porque estaba lejos, estaba separado, se había apartado del Señor. No vamos a preguntarle las circunstancias porque pueden ser múltiples. Son múltiples las circunstancias que en diferentes momentos de nuestra vida nos alejan del Señor, nos alejan de la oración, de la comunión, nos alejan de la iglesia, nos alejan de la presencia de nuestros hermanos amados, nos provocan que nos aislemos y que, como dice este hombre de Dios, nuestro alimento sean las lágrimas, nuestro alimento sea el dolor, nuestro alimento sea la tristeza. En muchos momentos de nuestra vida nos sentimos así. Y nos sentimos así porque lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es alejarse del Señor. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es alejarse del Señor. Porque así como el siervo necesita el agua para vivir, el Hijo de Dios necesita la presencia del Señor para vivir. Por eso el Señor nos presenta esta comparación. Así como el siervo necesita el agua para sostenerse, para mantenerse vivo, nosotros necesitamos a Dios
para mantenernos vivos. Y la pregunta es, ¿por qué nos alejamos? Es la misma pregunta que él hace. ¿Por qué me alejo del Señor? Dice el verso 4, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. ¿Por qué nos sentimos destrozados? Porque nos hemos alejado del Señor. Y él dice, yo recuerdo cuando cantaba con gozo, cuando dirigí esa procesión hacia la presencia del Señor, para alegrarme en el templo cantando esas alabanzas poderosas. Yo caminaba entre la multitud de los adoradores, pero permitimos que las circunstancias de esta vida nos aparten del Señor. Y cuando nos apartamos del Señor es que viene esa experiencia de sentir que se quiebran nuestros huesos. Es cuando nos entristecemos al punto de llegar a una depresión. Es cuando, producto de nuestra lejanía, el vacío del Señor provoca que experimentemos todo eso que antes sentíamos sin Dios. Y la pregunta que entonces yo le hago a él es, mientras estudiaba, ¿por qué te alejaste de Dios? ¿Por qué te alejas de Dios si Dios es la fuente? ¿Por qué te alejas de Dios? Porque él dice, yo me voy a recordar de cómo solían ser las cosas. ¿Por qué recordarlo si puedo vivirlo? ¿Por qué recordarlo si hoy tengo la oportunidad de acercarme a Dios? ¿Por qué no dar el paso? ¿Por qué no asumir el compromiso? ¿Por qué no tomar la iniciativa? ¿Por qué esperar el momento donde ya sea la única opción que me queda? ¿Por qué esperar lo peor para entonces venir a Dios? ¿Por qué esperar el último momento? Si claramente Él nos está diciendo que por alejarse de Dios sufrió penalidades, sufrió tristeza, sufrió endurecimiento, sufrió de todo. ¿Por qué alejarnos? ¿Por qué desanimarnos? Hay 4 cosas que nos alejan de Dios. 4 cosas que nos enseña este pasaje que provoca que un hijo de Dios se aparte, que un hijo de Dios se aleje de su presencia. Muchas veces estamos en la iglesia y vemos a hermanos que están en el fuego del Espíritu y de un momento a otro se apagan. Vemos personas que no solamente se pueden ir de la iglesia o ausentarse de la iglesia, sino que están en la iglesia pero es como si no estuvieran. Están en casa y es como si no estuvieran porque están tristes. Están como describe este salmo. Los problemas, los embates de la vida, las situaciones, las malas experiencias, las malas noticias están drenando su fe, están afectando su corazón, están dañando todo lo que Dios había construido hasta ese momento. Y eso sucede, número 1, por la burla. ¿Qué es una burla? Es una acción, es un gesto, es un dicho despectivo. Muchas veces recibimos esas palabras en nuestro corazón y esto nos hiere. Cuando nos dicen, ¿y dónde está ese Dios tuyo? Tú supuestamente di que eres cristiano y mírate cómo estás. Recibiste esa noticia, te dieron esa palabra, escuchaste eso y mira cómo estás. ¿Y dónde está tu fe? No que eres cristiano. No que le crees a Dios. Como decíamos hace un momento, decimos que somos cristianos porque creemos en Cristo y la obra que Él ha hecho en nuestra vida. A nadie le gusta ser avergonzado. A nadie le gusta que se burlen de Él. Y esto es un arma que el enemigo usa constantemente para desanimarnos dentro y fuera de la iglesia. En cualquier oportunidad que encuentre. Quizás no te habías detenido a pensar que una burla fue lo que te sacó de comunión con Dios. Que un dicho, que un gesto, que una acción. Mira cómo me miró. Ese pastor no me quiere. Esa hermana no me quiere con él o con ella. Yo no voy a esa iglesia porque todo el mundo me mira mal. Tiene gestos. Dice cosas que yo sé que son para mí. Entonces tú llegas a la casa y quizá lo cuentas. Y el que te escucha dice, tú no di que eres cristiano. Mira ahora supuestamente cristiano. Y todo le afecta. ¿Usted sabe por qué la burla tiene un efecto tan poderoso sobre nosotros?
¿Por qué los dichos? ¿Por qué los gestos y las acciones despectivas nos dominan de tal manera? Porque muchas veces le prestamos más atención a lo que dicen las otras personas que a lo que Dios dice de mí. Me afecta tanto porque yo he decidido escuchar a esas personas antes que a Dios. Nos avergüenzan, nos causan dolor, porque le estamos prestando más atención a esas voces que a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué voz es la que tú estás escuchando? ¿La voz de los que en el mundo te están aconsejando? ¿La voz del enemigo que te está diciendo, sí, quédate ahí acostado, no te levantes, nada te queda bien, todo te aprieta? Y te paras en el espejo y cuando te cambias, mira, ni siquiera estás combinado, mejor te quedas. Ya estás tarde. Mejor no hagas nada porque siempre lo dejas. Y comenzamos a escuchar esa voz del enemigo, la voz de burla de otros, las acciones, los gestos de otros. ¿Y cómo estamos? Tristes, cabizbajos. Y llegamos a la iglesia. ¿Y cómo llegamos tristes? Cabizbajos. Hermano, levante su mano. ¿Y para qué yo voy a levantar la mano si estoy tan triste? ¿A quién voy a engañar? ¿A quién voy a engañar si mi corazón está triste? ¿Cómo voy a escuchar un mensaje de que cristianismo gozoso si yo me siento triste? ¿Por qué te sientes así? Porque permites que lo que otros te dicen sea más importante que lo que Dios piensa de ti. ¿Qué Dios piensa de ti? ¿Cómo te ve Dios? ¿No te habías preguntado eso antes? Y la Biblia nos dice en muchos lugares cómo Dios nos ve. Pero en Primera de Pedro el Señor nos dice que tú y yo somos sus hijos seleccionados, apartados, sus sacerdotes, su nación santa, su pueblo adquirido por sangre, con amor. El Señor nos ve con amor. El Señor nos ve como sus hijos. El Señor no nos ve como otros quizás. Nos ven y nos rechazan y se burlan de nosotros. Así que si tú escuchas una burla, recuerda esto: dale más importancia a lo que Dios piensa de ti que a lo que el otro te está diciendo que piensa de ti. Quizás tú has ido a un banco porque tienes un proyecto, has ido a una financiera, a cualquier lugar, y cuando has solicitado se han burlado de ti sin hacer mucha bulla. ¿Y cómo tú pretendes tomar si a ti nadie te presta? Y si tú no tienes perfil y si tú no eres nadie. ¿Y qué hace eso? Te apaga, te entristece. Quizá hemos solicitado la ayuda de alguien y esa persona me ha dicho eso. Pero ¿y cómo? ¿Y cómo tú me vas a pagar? Y esa clase de burla, esas acciones, esos gestos, esos dichos despectivos hieren nuestro corazón y nos aleja de Dios. Lo segundo que nos aleja de Dios, como dice este pasaje, es porque nos olvidamos del Señor. Están aquellos que se sienten desdichados por la burla, pero también están aquellos que por su comodidad pues se alejan del Señor. Nos alejamos y dejamos de hacer las cosas que antes hacíamos y nos provocaban gozo. Y como dejamos de hacer esas cosas, pues nos sentimos mal y decimos, pero mira, antes no tenía tanto dinero o una buena posición como hoy tengo, pero me siento triste. ¿Y qué es lo que me pasa? Si no tengo es un problema. Si tengo es un problema, ¿y qué es lo que me pasa ahora? Tengo el trabajo que quería, el sueldo que quería, pude mudarme, pude hacer estos ajustes, pude pagar las deudas, estoy más cómodo. Es precisamente el problema, que te has acomodado. Y como te has acomodado, ya no oras. Porque antes le decía, Señor, bendíceme, ayúdame, que me suban el sueldo. Y ya como tienes el sueldo, pues ya no oras por eso.
No te comunicas con Dios, no hablas con Dios, y antes hacías vigilias, pero ya ni horas. Antes ponía la alabanza en el carro para buscar la presencia de Dios y ya no cantas, ni siquiera en la iglesia. Estás viendo tu reloj nuevo, moviendo la llave de tu carro nuevo, y te has olvidado del Señor. Tanto la escasez como la abundancia son armas que puede utilizar el enemigo para alejarnos del Señor. La segunda razón es que nos olvidamos de Dios, porque nos acomodamos. La tercera razón es por los insultos. ¿Qué son los insultos? Ofensas, desprecios. Los desprecios nos alejan del Señor. Cuando escuchamos esas comparaciones, y vuelvo y te digo, entrégale a Dios tu atención. No escuches esas comparaciones, porque muchas veces el mundo compara para medir, y nosotros debemos entender que con quien nos estamos midiendo es con Cristo. Él es el varón perfecto. El que está a mi lado es diferente, tiene un llamado diferente, tiene un propósito diferente, tiene una manera diferente de obrar. Pero cuando escuchamos esas comparaciones, nos entristecemos, se llena de dolor nuestro corazón por esa ofensa. Cuando le dieron el trabajo a otro, cuando le dieron la oportunidad a otro, cuando dice, por ejemplo, el supervisor, yo necesito a alguien que tenga tal cualidad y que sepa manejar la presión, el estrés, que haga las cosas con destreza, y hay 3 y eligen a uno. Eso me entristece. Claro que me entristece si yo me estoy midiendo y estoy compitiendo con esa persona. Pero cada uno tiene su oportunidad en la vida, y tú y yo tenemos que aprender a esperar nuestras oportunidades. Y no podemos permitir que esas cosas que vemos como insultos nos dominen, porque van a terminar alejándonos del Señor. Por ejemplo, el pasaje dice en el verso 9, oh Dios, roca mía, clamo a ti, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo, ¿dónde está tu Dios? Y eso es lo que nos pasa constantemente, que al prestar atención a esos desprecios, a esas comparaciones, nuestra vida se afecta. Cuando comparamos casa, cuando comparamos vehículo, cuando comparamos ministerio. Y Dios no nos ha llamado a las comparaciones. Dios nos ha llamado a poner la mirada en Cristo, que es nuestro norte. Posiblemente hoy no te fue como querías, pero mañana, si te esfuerzas, puedes alcanzar tu meta, tu propósito. Pero tu meta y tu propósito no puede ser competir con otro. Tú tienes que tener lo que te gusta, lo que quieres, lo que anhelas. Descubrir qué es lo que llena tu corazón. Entender para qué Dios te dio esta vida. Y tú no puedes permitir que tu agenda, tu familia, tu propósito de vida sea guiado por lo que el vecino de al lado está haciendo, por lo que el amigo, el primo, el hermano está haciendo. Y hay personas que por estar en esa competencia constante y sentirse insultado, termina amargado y triste, porque eso es una competencia que nunca termina. Lo cuarto que nos aleja del Señor es que dejemos de alabarle. Tú y yo nacimos para alabar al Señor. Cuando tú y yo dejamos de alabar al Señor, lo hacemos porque estamos prestándole nuestra atención a otra cosa. Cuando yo dejo de alabar a Dios es porque estoy alabando otra cosa. Es porque estoy enfocado en otra cosa. Es porque tengo la mirada en otra cosa. Y no podemos permitir que ninguna cosa ni persona ocupe el lugar de Dios en nosotros. No podemos permitir que nada nos aleje del Señor.
tenemos que volver a alabarlo. Tenemos que volver a buscarlo. Tenemos que volver a cantarle como lo hacíamos. Así es. Dedicar tiempo a la alabanza, dedicar tiempo a la búsqueda de Dios. No dejar de hacer aquellas cosas que un día nos llenaron, nos impulsaron, nos hicieron avanzar, establecieron nuestros pies sobre las rocas. Si hoy estás caminando sobre tierra movediza, es porque te has alejado del Señor. Es porque has dejado de alabarles, has dejado de poner tu mirada en Él, le has prestado atención a lo que otras personas están diciendo y te sientes avergonzado, te sientes ofendido, te sientes menospreciado. Quizás te has sentido demasiado seguro de ti mismo y eso te ha llevado a alejarte del Señor. Y te provoca tanta tristeza como la escasez. No dejemos de alabar a Dios porque nosotros nacimos para esto. Hay un pasaje que complementa muy bien lo que estamos hablando y está en Santiago capítulo 5 versículo 13. Mire qué interesante lo que nos dice la palabra del Señor por medio de su siervo. Ya hemos establecido que lo que produce tristeza, estrés, depresión desmedido en un corazón es la lejanía del Señor. Santiago fue conocido y identificado en la historia como un hombre de oración. Decían muchos historiadores que Santiago era muy reconocido por sus coetanos por tener sus rodillas llagadas. Porque pasaba tanto tiempo de rodillas en oración que ya tenía llagas en las rodillas. O sea que las palabras que vamos a recibir no es de una persona que está teorizando, sino que habla con conocimiento de causa y nos dice lo siguiente. Vimos el Salmo 42 y vimos cómo padece un cristiano, cómo padece un hijo de Dios. Aún siendo hijo de Dios, se puede llegar a sentir tan triste que puede caer en una depresión. Y esa depresión es producida por la lejanía del Señor. Pero mira lo que nos dice Santiago en el capítulo 5, versículo 13. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Oiga la solución, quizá usted pensaba que iba a decir punto 1, punto 2, punto 18. No. ¿Alguien está en dificultad? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanza. ¿Alguno entre ustedes está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Usted sabe qué? ¿Usted sabe qué me está diciendo a mí este pasaje? Nada es imposible para Dios. Este pasaje me está diciendo que no importa en la circunstancia que yo me encuentre, ya sea enfermedad, ya sea alegría o ya sea tristeza, Dios puede y debe estar conmigo. Si yo me siento alegre, yo tengo que cantar alabanza. Yo tengo que darle gracias a Dios por esa alegría que Él ha provocado en mi corazón. Y eso me va a mantener alimentado y conectado para que esa felicidad, esa alegría, ese gozo se mantenga. A veces nos sentimos alegres y no queremos ni siquiera expresarlo mucho. ¿Y por qué? Porque lo bueno dura poco. No, ni me celebren. Déjenlo así. Pero que te ascendieron, no, tranquilo. Yo firmo y ya, listo. No me vayan a votar mañana. No, cuando te pasen cosas buenas, alaba al Señor, porque de Dios viene la bondad. De Dios vienen las bendiciones. Dios es bueno. Cuando te sientas triste, Santiago dice, no estás solo, ora. Habla con Dios. Habla con Dios para que Él te responda, para que Él te alimente, para que Él te sostenga. Yo creo en la oración. Hay poder en la oración. Amén. Hay poder en la oración. Y Santiago
Lo está diciendo porque lo había comprobado. Él había estado triste. ¿Y qué hizo en su tristeza? Oró y Dios respondió. Y yo doy fiel testimonio de que creo en la oración y en medio de mis dificultades, yo oro. Porque Dios responde, porque Dios respalda, porque Dios bendice. No importa cuál sea el tamaño de tu dificultad, yo te aseguro que Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu dificultad. Pero ¿sabes qué hacen algunos cuando tienen una dificultad? Se alejan de Dios. En vez de acercarse más, se alejan. Me siento triste, me voy. Cuando debemos acercarnos a Dios en medio de nuestro dolor, cuando estamos alegres, me voy. Cuando debo acercarme para decirle gracias, Señor, porque recibí esperanza y fuiste de bendición para mi vida. Yo he aprendido que la oración es el arma más poderosa en nuestras dificultades y el antídoto más eficaz en nuestras necesidades. Eso yo lo he aprendido. La oración provoca el poder de Dios a nuestro favor. Y cuando estamos en una dificultad, el que ora ve la mano de Dios. Estamos en alguna enfermedad, pues provoca que los ancianos oren, que hayan intercesores a tu favor. No lleves tus cargas solo ni sola. Si tú estás atravesando por un momento de dificultad con relación a una enfermedad, compártelo, que otros te acompañen, llévalo a la iglesia, que aquellos que están sirviendo a Dios oren por ti. Santiago dice, busca a los ancianos para que vengan y oren por ti. ¿Y sabes por qué dice también lo del aceite? Que los ancianos también usen el aceite. El aceite siempre fue un agente para curar a través de la historia. Era una medicina muy útil, sobre todo en estos días que no tenían el desarrollo que nosotros hemos experimentado en nuestros días. ¿Y sabes por qué Santiago dice, inspirado por el Espíritu, que oren y que también lo unjan? Porque no hay ningún problema en que Dios te bendiga y que Dios use la ciencia que le ha dado al hombre. No hay ningún problema. Tómate tu medicamento. Pero el que va a hacer que sea efectivo y tu vida se prolongue y te llenes de paz y que sean los mismos médicos que certifiquen que ya tú no lo necesitas. Amén. Si tienes un tratamiento, úsalo, pero vamos a orar porque Dios es el que hace que sea efectivo ese tratamiento. Porque ¿cuántos tratamientos unos lo han usado y ha sido efectivo y otros lo han usado y no ha sido efectivo? Pero cuando trabajamos con Dios, cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros, no hay por qué vivir en tristeza. Hoy me puedo sentir triste, pero el Señor en este día nos da esta palabra para que sea fortalecida nuestra fe, para que nos llenemos de esa convicción de que Dios nos ama y que no estamos solos, de que tanto en la abundancia como en la escasez Dios está con nosotros y nos bendice en ambas. Dice el verso 8, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Hoy tenemos la oportunidad de aferrarnos a Dios. No importa cuál sea nuestra condición. El Señor quiere que tú y yo estemos gozosos. Por eso en Primera de Tesalonicenses nos dice, estad siempre gozosos. Y Dios nos hace esta exhortación porque Él es el que sostiene, Él es el que da la confianza para que estemos gozosos. El Señor en este día nos dice, si te acercas a mí, yo voy a derramar mi amor inagotable sobre ti. Y si me cantas, si me buscas, si me alabas y oras, yo te voy a dar vida. Eso es lo que dice el verso 8. Esa es la respuesta de Dios para esta alma que estaba sedienta, tan sedienta que dijo, como el ciervo anhela el agua, así te anhela, Señor, mi alma.
Y el Señor le dice, acércate a mí. Acércate a mí, voy a derramar mi amor sobre ti. Acércate para que yo, al escuchar tu voz, pueda tocarte, pueda acercarme, pueda darte la vida que yo he preparado para ti. El Señor tiene para nosotros delicados pastos. El Señor tiene para nosotros agua pura. El Señor se ha manifestado a través de la historia como nuestra fuente de alimentación. Él dice que Él es el pan de vida, que Él es el agua viva. El Señor para nosotros es nuestro descanso, nuestro reposo. Para que tú y yo, en medio de nuestras dificultades, seamos fortalecidos, seamos consolados, seamos restaurados, seamos sanados, seamos bendecidos. Nuestra necesidad encuentre respuesta, porque Dios es el que da vida, Dios es el que bendice, Dios es el que fortalece. Pero tú y yo tenemos que cantarle, tú y yo tenemos que buscarle, tú y yo tenemos que creerle a Dios. Y dejar de escuchar a todos aquellos que constantemente nos dicen que abandonemos, que no podremos, que la cosa está muy dura y muy difícil, que los que lo han intentado han fracasado, que no vale la pena, que es necesario que te detengas, que no hay por qué amargarse, que no hay por qué sufrir tanto. Pero el Señor nos está diciendo, sé valiente, levántate, cree, lucha. Yo estoy contigo, no importa tu dificultad. Si te he bendecido, guarda esa bendición y úsala. Si estás en necesidad, yo te suplo. Si estás enfermo, yo te sano. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Y para poder conocerlo tenemos que acercarnos a Él, porque Él nos está llamando a estar cerca. Él nos está llamando a conocerle. Él nos está llamando a buscarle con todo nuestro corazón, porque Dios es la respuesta que nuestra vida necesita. Tu alma tiene sed, búscale. Te sientes triste, búscale. Te sientes bendecido por el Señor, no te alejes de la fuente de tu gozo. No permitamos que el enemigo nos engañe más. No permitamos que nuestra carne nos lleve por los caminos de deleite que van a producir luego un dolor tan profundo que va a llevarnos a ese valle de sombra y de muerte del cual Dios nos quiere sacar y quiere evitar que nosotros entremos allí. En este día oportuno es que tenemos que acercarnos a Dios, porque Él es el que da vida, Él es nuestra esperanza. Ahí donde estás, yo te invito a que puedas aprovechar este tiempo en comunión con Dios. Yo te invito a que te puedas poner a cuenta con Dios. Si tú eres ese corazón que Dios ha bendecido, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por sus bendiciones. Dale gracias a Dios por cómo ha bendecido y ha suplido tu vida. Dale gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él ha respondido tu oración. Si en tu mente está muy fresca esa oración que Dios te respondió, dale gracias, porque Dios es bueno. Si hoy te sientes triste y dices, no lo puedo disimular, me siento triste, el Señor trae descanso, consuelo, restauración, vida para ti. Si te sientes como ese siervo sediento, acércate a las aguas. Si te sientes solo, acércate a las aguas. Acércate a su presencia, que el Señor va a brindarte compañía y descanso. Si dices hoy en tu corazón, yo no conozco a Dios, yo quiero conocerle. Este es el día oportuno para que tú te acerques a Dios y no te separes de Él jamás. Porque la Biblia nos enseña que aquel que se acerca a Dios, Dios se acerca a Él. Y es bendecido, es bendecida, es sanado, es sanada. El Señor trae libertad a la vida de aquel que le busca y le cree con todo su corazón. Por eso yo te invito que ahí donde estás, si tú eres esa persona que te ha sentido lejos de Dios, si tú eres esa persona que sientes en el corazón que tienes que acercarte a Dios y establecer una relación con Él,
Si tú eres esa vida que aunque has oído acerca de Dios, entiendes que tienes que conocerlo de manera personal, yo te invito a que no pierdas tiempo. Tiempo que mañana te pueda hacer falta. Oportunidad que mañana te pueda hacer falta. Así como en la vida, no debes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana la oportunidad de contar con el Dios Todopoderoso a tu favor. Porque no es lo mismo atravesar un problema solo que atravesar por una situación con Dios. El Señor le dice a aquellos que le buscan, que le creen, que le aman: cuando pases por las aguas, contigo estaré. No vas a estar solo. Cuando el fuego arda, cuando la prueba sea difícil, yo te daré aliento. Dice la palabra del Señor que 3 hombres, Sadrac, Mesach y Abednego, fueron tomados por siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y acusados. Había una sentencia de muerte sobre sus vidas por haber sido fieles al Señor. La Biblia dice que se aumentó el calor en el horno. Toda la ira del mundo, toda la ira del infierno, toda la oposición posible se conjugó en ese momento, en ese horno ardiendo, cuyas llamas estaban esperando a estos 3 hombres para devorarlos y destruirlos. Como la hoguera que durante tanto tiempo se encendió para quitarle la vida a aquellos que sirvieron a Dios. Así como hoy día esas hogueras son espirituales, son laborales, son familiares, donde sentimos que nuestra vida es consumida, destruida. Y dice la Biblia en el libro del profeta Daniel que cuando fueron introducidos en ese horno, 10 veces aumentado, Sadrac, Mesach y Abednego, cuando el rey fijó la mirada, no vio 3, vio 4. Y preguntó: ¿no fueron 3 lo que mandamos al horno? Sí, Señor, fueron 3. ¿Y por qué yo veo 4? Y ese cuarto semejante al Dios vivo. La Biblia dice que ellos entraron con sus manos y sus pies atados. Y al salir de allí, porque la llama no pudo consumirlos, porque el Señor estuvo con ellos, al salir de allí, lo único que se consumió fueron sus ataduras. Ellos salieron libres, no destruidos. Su ropa no olía quemado, su ropa no se había consumido. Ellos salieron solamente consumidas sus ataduras. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron fieles a Dios y Dios no les abandonó. Y Nabucodonosor tuvo que darle gloria al Dios que estuvo con ellos en medio del horno. El mismo Dios que hoy nos acompaña. Si tú y yo decidimos serle fiel, acercarnos a Él como ellos 3 lo hicieron, que decidieron no consumir cosas sacrificadas a ídolos, que decidieron mantenerse santos para el Señor, decidieron apartarse de las cosas que el mundo le ofrecía para poder disfrutar de las cosas que Dios tenía para ellos. Y se dieron cuenta que fue la mejor decisión, porque si hubiesen entrado solos a ese horno, no hubiésemos hablado de ellos hoy, porque hubiesen sido 3 cuerpos más echados en el horno y consumidos. Por eso cuando decimos que Dios cambia nuestra historia, es porque Dios interviene en nuestra vida y
cumple su promesa. Hoy tú y yo somos el fruto de un milagro, de una bendición de Dios, de una oración respondida. Hoy tú y yo somos el fruto de la buena obra del Señor, que no debe detenerse ninguno de nosotros. No seas tú como el que escribió este salmo y dijo: yo me voy a recordar de aquellas cosas que hacía. No vivas de fotos amarillas. No vivas de aquellas cosas que viviste en el pasado, que viste que Dios hizo. Porque Dios quiere hacer cosas nuevas a partir de hoy en tu vida. Y si tú eres esa persona que no quieres volver a entrar a ningún horno, que no quieres atravesar ningún mar de dificultad, en soledad, acércate a Dios y dile en este día: Señor, hoy yo te entrego mi vida. Hoy yo me acerco a ti, Señor, y dejo a un lado todo orgullo. Yo dejo a un lado toda predisposición, toda mentira que yo he escuchado, toda burla contra tus hijos, Señor. Hoy yo digo, como dice tu palabra, yo no me avergüenzo de ti, Señor, y me acerco a ti. Porque quiero conocerte. Porque quiero que cuando yo ore, Señor, tú me escuches. Y tú te acerques a mí. Y te reveles a mi vida como lo hiciste en la vida de tus hijos, Señor. Hoy yo quiero conocerte de manera personal. Y que a partir de este día inicie una nueva relación entre tú y yo, Señor. Hoy yo quiero acercarme a ti y beber de tu agua viva. De esa agua de la cual al tomar no tendré sed jamás. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero que tú fortalezcas mi fe y me ayudes a ser esa persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero que tú rompas, Señor, en mi corazón toda cadena, todo impedimento que hasta este día me ha impedido acercarme a ti con libertad. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esa oración y la has hecho con fe,